del planteamiento hecho a la nación el pasado 1 de julio por el presidente de la República en la Asamblea Nacional de Diputados, y esto ligado al manejo que se le está dando a la crisis desde el punto de vista sanitario, económico y social. Adelante. Buenos días, Álvaro, buenos días, Danilo, y a toda la audiencia de Debate Abierto. La principal expectativa o el principal objetivo que el presidente de la República debía lograr el 1 de julio era comunicar con la suficiente contundencia, con las suficientes acciones y con la suficiente determinación un mensaje que lo ayudara a reganar la confianza de la ciudadanía que se ha perdido. Ese propósito no se logró. Mi balance del mensaje a la nación o el informe a la nación es que por el lado de lo rescatable, como lo he mencionado, podrías decir, bueno, se aprobó la ley de moratoria o de suspensión de pagos para los que lo requieran, se comunicaron o se comunicó una serie de medidas económicas que ahora viene la parte de la implementación, medidas muchas de estas que no se conocían, y tercero, se anunció la intención de hacer una reducción del porcentaje, cierto porcentaje de los ingresos, salario, gasto de representación de ciertos cargos. Ahí yo veo por lo menos, aunque sea tarde, algunas medidas o algunos anuncios rescatables. Ahora bien, el discurso o el informe, como decía, quedó debiendo a la ciudadanía, al país, varios puntos de fondo importantes. Uno de ellos, el divorcio tajante que el presidente de la República tenía que hacer y todavía tiene que hacer con la corrupción. La confianza se ha destruido, Álvaro, precisamente por irregularidades no investigadas, no se ha rendido cuentas, no se ha informado sobre los préstamos. La desconfianza ha sido generada por el propio accionar del gobierno. Entonces, tenía que empezar a ganar confianza el presidente con su informe a la nación del día 1 de julio, anunciando medidas concretas, como por ejemplo el aumento del bono solidario, que el país entero se quedó esperando, medidas concretas, no para ser transparente o rendir cuentas de aquí hacia adelante. El presidente reconoce, Álvaro, que se han cometido errores y estuvo bien que lo dijera, pero como se sostiene o lo ha sostenido, la corrupción no es un error. Los sobreprecios no son errores. Esos son posibles delitos que deben ser investigados y me parece que el presidente equivoca al querer hacer un ejercicio de querer meter todo debajo de la alfombra, hacer un borrón y cuenta nueva y decirle al país, ahora sí vamos a corregir las cosas que hicimos mal. Una cosa son errores o decisiones que se pueden ir mejorando sobre la marcha en la estrategia sanitaria, en los mecanismos de reparto de las ayudas, entre otras cosas, pero en los actos irregulares y en la rendición de cuentas que tanto ha faltado, el discurso quedó, o el informe a la nación quedó debiendo bastante, no solo por el lado de el anuncio pues del bono solidario o el aumento del bono solidario, sino sobre las medidas específicas o las medidas concretas para divorciarse de la corrupción y que se investiguen y se rinda cuenta sobre todo lo que ha pasado en los primeros 4 meses de la pandemia. Ok, las acciones que se plantearon para la reactivación económica, ¿cómo las ve usted? Bueno, en el papel lucen muy bien. Voy a hacer algunos comentarios aquí. En primer lugar, no estuvo bien para mí, como panameño, como líder político, ciudadano y cabeza de un movimiento que evaluamos estos temas, no estuvo bien que tú por un lado enumeraras una serie de cuentas de financiamientos de miles de millones y por otro lado una lista de proyectos o de inyección, ya sean préstamos, en garantías, en fondos de liquidez y demás, y que tú hablaras de todos esos miles de millones por un lado y por otro lado
no anunciaras un aumento del alivio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las medidas, digo definitivamente que muchas de ellas son positivas si se llegan a concretar y se llegan a ejecutar de manera eficiente. Ahí hay inyección importante para sectores que deben ser reactivados, pero todos sabemos, Álvaro, que de las palabras a la acción hay una distancia importante. Los discursos ya los escuchamos el 1 de julio de 2019, ahora volvemos a escuchar otro discurso y yo he estado poniendo atención y en comunicación con empresarios, con microempresarios, medianos, pequeños, grandes, y ellos dicen, bueno, nos pareció bien que finalmente se comunicaron una lista, pero ¿cuándo empezamos a implementar esto? Entonces, aquí es donde viene para mí el reto importante y una advertencia y una recomendación al gobierno nacional y a la ciudadanía. Cada vez que en este país ha habido danza de millones, y cuando hablo de danza de millones es muchos millones de dólares a disposición del gobierno, sobre todo por financiamientos externos. Cada vez que eso ha pasado, han salido nuevos millonarios, tanto en época de dictadura como en época de democracia, porque se aprovechan de estos momentos de poca fiscalización, de mucha discrecionalidad en el gasto y ahora en caso de emergencia. La recomendación al gobierno nacional, la reiteramos, que establezca un comité de fiscalización que tenga participación independiente, que tenga participación ciudadana. Estas son acciones concretas, Álvaro, que el gobierno puede implementar y que no dependen del judicial ni dependen del legislativo, dependen de la voluntad de Laurentino Cortizo para establecer un comité que lo ayude a fiscalizar y que valide la transparencia o la rendición de cuentas con la que se van a manejar miles de millones de dólares que esperamos se traduzcan en acciones concretas en los próximos días, en las próximas semanas. En esa misma línea, y hablando de las acciones para la dinamización de la economía, yo proponía hace unos días, el mismo día que habló el presidente, la necesidad de que a través de una comisión o una secretaría, no sé, y eso sería más burocracia, se le dé el seguimiento a cada una de estas acciones. Usted habla del tema de la rendición de cuentas, yo también le agregaría el tema de la ejecución de cada una de esas propuestas que planteó el presidente en su discurso. Porque una cosa es pararse ahí en el podio, hacer el anuncio y después que esto quede en manos de cada una de estas instituciones, muchas veces esto se pierde. Entonces, Álvaro, eso también es rendición de cuentas. O sea, tú podrías presentarle al país, y eso daría más tranquilidad todavía, un cronograma. Claro, con fecha de cumpleaños. Tú puedes presentarle al país un cronograma, 12 acciones, fechas, y ponerlas en un cronograma en el tiempo, ¿no? Con las metas que pretendes alcanzar. Y quiénes son los responsables de la ejecución de cada uno de estos proyectos anunciados, y la ciudadanía poder dar seguimiento y así poder concluir si son palabras o si son acciones, y si las cosas se van trabando, se van poniendo lentas, pues poder la ciudadanía hacer presión ya que tienes la información disponible. Y esto le permitiría al propio presidente, por ejemplo, el 2 de enero, cuando tenga que volverse a parar en ese podio en la Asamblea, decir, hemos hecho esto, esto, esto y esto. Está pendiente aquello o lo otro. Pero vamos al otro punto, el tema de la corrupción, señor Lombana. Mire, lo que está pasando en este momento a nivel de la justicia, hay dos figuras políticas que presidieron este país, que fueron los reyes de este país durante 2 periodos presidenciales, porque en Panamá se dice que un presidente es prácticamente un rey. Y miren, están subiendo y bajando escaleras en este momento. ¿Qué mensaje envía esto a la nación? Creo que el mensaje es dividido. Por un lado, uno no puede dejar de expresar tristeza de ver el país desde el punto de vista de investigaciones de escándalos de corrupción, pues los dos expresidentes inmediatos sometidos a investigaciones por escándalos graves de corrupción en un momento
en el que es evidente que las grandes desigualdades del hoy y los dineros que hacen falta para atender y poder salvar las vidas de hoy tienen bastante que ver con los escándalos de corrupción de ayer. Entre esos, los escándalos de corrupción de esas dos administraciones en particular. Pero por otro lado, se ve una luz en la que uno no sabe ya si tener esperanza o no, porque hay que enviarle un mensaje claro al Ministerio Público. En el pasado el Ministerio Público se ha prestado para espectáculos, se ha prestado para show, se ha prestado para ser muy mediático en las investigaciones. Ojalá lo que vimos ayer sea una muestra de investigaciones imparciales, sin injerencia política o de ningún tipo, y que se haga justicia a la población panameña, que es la gran víctima de la corrupción. Yo creo que tanto el presidente Varela como el expresidente Martinelli tienen muchas explicaciones que darle a la justicia y al país. Y luego de eso esperamos que esto pase pues al órgano judicial, a los tribunales de justicia, y se tomen decisiones sin injerencia de ningún tipo. Y recordemos que el caso de Brecht, que es el caso por el cual se está investigando al expresidente Varela, no solo toca la administración de Juan Carlos Varela, aquí se sometería a mucha sospecha si el Ministerio Público no alcanza a las 3 administraciones que tienen que ver con el escándalo de Brecht. Y eso no lo digo yo, eso lo dijeron los delatores de Norberto Odebrecht cuando hablaron de los casos de corrupción en Panamá desde que la constructora llegó hasta el gobierno de Juan Carlos Varela. Sí, voy con Danilo, una especie de sabor agridulce, como dice el señor Lombana, agrio por el tema de que es Panamá. Estamos hablando de que Panamá ahora está en el mundo porque 2 expresidentes de la República están siendo investigados, y eso es vergonzoso. Pero por el otro lado, dulce, porque pareciera haber una luz de que aquí la justicia va a ir en la dirección de alcanzar a quien tenga que tocar, no aquello de que nada más el hijo de la cocinera, don Danilo. Bueno, internacionalmente se ve siempre como algo positivo. Por mucha vergüenza que se pase, el resultado neto es positivo. Si nada más repasas y te vas a Costa Rica, te vas a España. En España un gobierno cayó no por la ineficacia de gestión. El gobierno de Rajoy estaba gestionando una recuperación importante en España. Cayó por corrupción, tan sencillo como eso. Y luego tienes Israel, que ahorita mismo está sumido en esa situación. Tienes a Perú, aquí en América Latina, tienes el caso de Europa. Y Estados Unidos va de tema en tema, Entonces, al final del camino tienes toda una gama de ejemplos que indican que el resultado neto es positivo. Siempre que la justicia interviene y aclara las cosas, es positivo por mucha pena que se pase. Ahora, yo le pregunto a don Ricardo Lombana, que tuvo un destacado papel en las elecciones, en las últimas elecciones populares. Yo diría que tuvo el papel más destacado, porque los 2 primeros lugares estuvieron separados por poquísimo porcentaje, y él, que no tenía una organización política estructurada, con experiencia, con el manejo tradicional de lo que pasa en Panamá desde el punto de vista electoral, tuvo un papel significativamente elevado. Así que yo sospecho, señor Lombana, que usted aspira a trabajar su capital político para el próximo torneo electoral. Entendería por un lado, pero no entendería por el otro, que la convocatoria que hizo el presidente Cortizo a un diálogo nacional, falta saber para qué, a dónde apunta el diálogo nacional, porque él habló de un pacto, pero el pacto para qué es lo que hay que definir. Si lo involucraría a usted, participaría de ese diálogo nacional. Ya usted acaba de hacer una aportación sobre una sugerencia que no ha pedido el gobierno, pero que usted le ha hecho, gratuita. Participaría de eso, y si no participaría, porque no lo convocaría, porque no tiene un partido político, ¿cuál sería su papel qué lectura hace usted frente a la convocatoria de ese acuerdo que el presidente hizo el día que se presentó a la Asamblea Nacional? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es,
sabiendo que el tema de la premisa que usted puso, siempre que ha habido empréstitos importantes, ha habido nuevos cuestionarios, atendiendo a esa observación que usted ha hecho y a la recomendación que usted ha hecho, ¿a dónde iría más allá usted con su planteamiento político, en su compromiso político? ¿A dónde iría usted de tener usted en su equipo de gabinete gente comprometida con cuestionamientos? ¿Hasta dónde llegaría usted a un hipotético gabinete cuando surgirían cuestionamientos, acusaciones o indicaciones, aunque éstas no tuvieran comprobación jurídica? No sé si me expliqué, Bueno, señor Lombana. Sí, perfecto. Dos temas planteados. Vamos a tratar de ser breves en la respuesta, Danilo. En primer lugar, cada vez que el país llame, ahí estaré yo, ahí estará nuestro movimiento para aportar en la búsqueda de soluciones. Ese es un planteamiento que quiero que quede bien claro y que nosotros no vamos a negar o a condicionar la participación en búsqueda de acuerdos nacionales en función de si convoca el presidente Cortizo o convoca el partido de gobierno. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay vidas de por medio. Las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia apenas las empezamos a ver y van a ser más dramáticas que las consecuencias sanitarias. Y ante ese reto país, uno no puede poner condiciones. Entonces, si nosotros fuéramos invitados a esa mesa o a ese diálogo, nosotros estamos allí para el país cada vez que el país lo llame. Ahora bien, esa convocatoria, Danilo, no puede ser una convocatoria solo para políticos. Lo primero que yo diría sentado en esa mesa, si lo invitaran a uno a participar, es que en la mesa tiene que haber una participación amplia de la sociedad panameña. Y advierto esto porque las muestras que se han dado de convocatorias desde que este gobierno asumió ha sido tomando en cuenta a políticos solamente, sobre todo durante estos últimos días, y yo creo que eso es un error en el enfoque, precisamente cuando hay pérdida de confianza. Necesitas traer a todos los sectores. Eso por un lado. Segundo, yo como representante de un sector importante de la ciudadanía que clama por manejo transparente y responsable de nuestros dineros para salvar vidas, para que haya agua, para que haya educación y tantas cosas más, tengo que decir, tengo que advertir que el diálogo no puede ser un diálogo para justificar o meter debajo de la mesa los casos de corrupción. El primer planteamiento que debería tener esa mesa es cómo vamos a combatir, qué medidas vamos a tomar para empezar a desgranar y a desmantelar un sistema clientelista del cual han participado los principales partidos políticos, que lo vimos ratificado en la votación para el presidente de la Asamblea y la nueva Junta Directiva. Acuerdos políticos para mantener el status quo que garantizan nombramientos, planillas, contratos, negocios para un grupo y restricciones y limitaciones y migajas para la ciudadanía. Entonces, ese es nuestro primer planteamiento. Y probablemente ahí se empiezan a trancar las cosas, pero bueno, de eso se trata un diálogo. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y entender que aquí no hay recuperación económica que valga si nosotros no entendemos que tenemos que divorciar la gestión pública de los negociados y la corrupción. Y eso se puede plantear en una mesa y vamos a ver quiénes estamos de acuerdo y quiénes estamos dispuestos a avanzar esa agenda, y no importa el color político ni el gremio de que se trate. Y si no nos invitan, el rol que jugaríamos es exactamente el mismo que hemos venido jugando. Nosotros el 26 de marzo le presentamos más de 20 recomendaciones al gobierno nacional. Después de eso hemos seguido aportando y ahora estamos trabajando en una actualización de nuestras propuestas en 6 áreas distintas para volver a contribuirlas no solo al gobierno, sino a distintos gremios o a la ciudadanía en general, buscando aportar, y lo podríamos hacer desde la mesa o lo podríamos hacer desde afuera en el caso de que no fuésemos convocados. Pero en cualquiera de los dos escenarios no puede ser un diálogo solo de políticos. Y finalmente,
sobre el tema de, estando yo tal vez en una posición como la que está el presidente Cortizo y hay figuras del gabinete comprometidas, te hago dos comentarios, uno sobre el antecedente y otro sobre las acciones. Parte de nuestro planteamiento al país fue en campaña, es ahora y será en el futuro la limitación o la restricción que tenemos que implementar en campaña política para divorciar las contribuciones económicas privadas de los favores y los nombramientos que se hacen a futuro. Porque allí empieza, y ahí empieza la atadura para poder entonces tomar decisiones contundentes cuando tienes que decir, señor, usted está cuestionado por un acto irregular y usted tiene que separarse del cargo mientras dure la investigación imparcial. Si yo hubiese sido el presidente Cortizo, yo hubiera separado a los 2 ministros señalados en escándalos de corrupción, yo mismo hubiera ordenado públicamente y hubiera hecho la nota pública, le hubiera pedido a el ministro encargado de la presidencia que hubiese tenido que asumir, o al viceministro, o a un ministro encargado de obras públicas, que pusiera a disposición del Ministerio Público y de la Contraloría toda la documentación desde que empezó la pandemia y acceso a las computadoras, a los intercambios de correos electrónicos, a las cotizaciones, y además le hubiera exhortado públicamente al Ministerio Público y a las autoridades de fiscalización que llevaran las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que se espera de un mandatario. ¿Por qué? Porque eso es simplemente cumplir con la ley y la Constitución. Eso, o sea, no se le está pidiendo al presidente Cortizo que haga algo distinto a lo que contemplan las leyes. Entonces, ante tu pregunta de cómo me posicionaría yo, o tal vez cuál sería una línea frente a una situación como esta, en primer lugar, nosotros tomamos medidas y tomaríamos medidas para evitar los conflictos de intereses que están claramente manifestados entre contribuciones de campaña y luego ejercicio de cargos ministeriales. Y luego, si se diera un acto como este, que esperemos que no nos ocurra, pero si se diera una situación como esta, no puede quedar la menor duda frente a la población de que el presidente está del lado del país y del lado de la transparencia. Y al no hacerlo, Danilo, se generan varias preguntas que la historia se encargará de responder, porque el presidente o es cómplice o está protegiendo a sus ministros o a sus aliados políticos, o simplemente se encuentra secuestrado y no tiene tal vez la determinación y la valentía, o no ha querido buscar el apoyo en la población. Si el presidente hace lo que yo le estoy recomendando sobre este tema con mucho respeto, tendría el apoyo de toda la población. ¿Por qué el presidente prefiere el apoyo de su grupito para protegerlo y no prefiere el apoyo de todo un país al emprender una cruzada contra la corrupción desde su gobierno? Gracias, don Ricardo Lombana, por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Debate Abierto.